La tragedia de Josefina Galindo, 1892, San Luis Potosí. El regalo anónimo que reveló el pasado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. El paquete sin firma. El paquete llegó a la mesa de los regalos del banquete de la boda de Josefina Galindo Pedraza con el señor don Aurelio Montoya Leal el sábado 16 de julio de 1892 a las 6 de la tarde, cuando el banquete llevaba 2 horas y cuando los 83 invitados en el salón de la casa de los Galindo en la calle de Zaragoza de la ciudad de San Luis Potosí estaban en el estado del banquete que 2 horas de comida y de vino de Castilla producen en los eventos. Que van bien. Era un paquete pequeño, del tamaño de una caja de anillos o de una caja de broches, envuelto en papel café del tipo que los tenderos de la ciudad usaban para envolver lo que vendían cuando el que compraba quería que lo que compraba llegara presentado, sin moño, sin tarjeta, sin el nombre del remitente en ninguna de las 4 caras del papel café que lo envolvía. La señora Remedios Pedraza de Galindo, que era la madre de Josefina y que en el banquete de la boda de la hija tenía la presencia de la madre que en los eventos grandes de la familia está en todos los lugares al mismo tiempo, con el movimiento de la que considera que estar en todos los lugares es la responsabilidad que el evento le da, lo encontró en la mesa de los regalos cuando fue a revisar que los regalos que iban llegando en el transcurso del banquete estuvieran ordenados con el orden que los regalos en la mesa de los regalos merecen cuando la mesa es la mesa de la boda de la hija. Lo tomó, lo examinó por los 4 lados. No tenía nombre. No tenía nada que indicara quién lo había puesto en la mesa ni cuándo lo habían puesto. Se lo llevó a Josefina. Capítulo 2. San Luis Potosí en 1892. La ciudad de La Plata y el Porfiriato en plena forma. San Luis Potosí en 1892 era la ciudad que el siglo XVI había construido sobre la riqueza minera de los cerros del altiplano potosino y que en los 300 años posteriores había acumulado lo que las ciudades que tienen la minería y el comercio en el centro de lo que son, acumulan cuando las tienen suficiente tiempo: la arquitectura del centro histórico con la catedral y el palacio de gobierno. Y los templos, que en el altiplano potosino producían el espacio urbano, que en el México colonial era el espacio de las ciudades, que la corona había construido con la solidez de lo que se construye para durar. Era también, en 1892, la ciudad del Porfiriato en plena forma. El ferrocarril había llegado a San Luis Potosí en el año de 1888, con la línea del ferrocarril central mexicano que conectaba la capital del país con el norte y que en San Luis Potosí producía lo que los ferrocarriles del Porfiriato producían en las ciudades del interior que tenían la posición de San Luis en el mapa del comercio del país. La aceleración del capital que el ferrocarril trae cuando llega a donde el capital estaba esperando el instrumento de la velocidad para moverse con la escala que el instrumento permite, las minas del altiplano potosino, que en los siglos del período colonial habían producido la plata que había construido la ciudad,
estaban en el período de 1892, en el proceso de modernización, que el capital extranjero y el capital nacional del Porfiriato estaban produciendo en las minas del interior del país con la tecnología y la organización que el período traía para la industria extractiva que el régimen consideraba la base de la riqueza nacional que estaba construyendo. Las familias de posición de San Luis Potosí en 1892 tenían el perfil de las ciudades del altiplano del México porfiriano en el apogeo del régimen. Los apellidos del capital minero que en la ciudad del altiplano tenían la historia de los que habían construido su posición sobre la plata de los cerros en los siglos anteriores y que en 1892 estaban modernizando lo que tenían con el capital del período, los del comercio que en la ciudad del interior del país, que era también el nodo del comercio del noreste y del norte, producían los negocios de la provisión y del abasto con la escala que la posición de San Luis en el mapa comercial del país requería, y los de las profesiones que la capital del Estado, con la Universidad de San Luis Potosí y el aparato del Estado porfiriano, producían con la densidad de las instituciones que el período construía. Los Galindo Pedraza eran del comercio y de las profesiones. El señor don Cástulo Galindo Fuerte, que era el padre de Josefina y el marido de la señora Remedios, era el comerciante de telas importadas con el negocio en la calle de Hidalgo que en 20 años había construido desde la tienda pequeña que el padre del señor don Cástulo había iniciado hasta el almacén que en 1892 era el almacén de referencia para las familias de posición de San Luis que buscaban las telas de Lyon y de Manchester que el ferrocarril traía ahora con la regularidad que antes no había. Los Montoya Leal eran de la minería y del capital. El señor don Porfirio Montoya Salas, que era el padre del novio Aurelio, era el propietario de la mina de plata La Asunción en los cerros al norte de la ciudad, con el capital de 40 años de trabajo en la minería potosina que habían construido la posición del minero, que en San Luis de 1892 tenía la posición que la mina correcta produce cuando la mina correcta es la que produce lo que produce en el periodo correcto. La boda de Josefina Galindo con Aurelio Montoya era la boda de las dos posiciones, el comercio establecido con la hija y la minería establecida con el hijo. El salón de la casa de los Galindo en la calle de Zaragoza tenía los 83 invitados y el paquete sin firma en la mesa de los regalos. Capítulo 3. Josefina Galindo Pedraza. La novia y el pasado que el paquete iba a tocar. Josefina Galindo Pedraza tenía 23 años en julio de 1892 y era la hija mayor del señor don Cástulo, con el carácter que la hija mayor del comerciante de telas de San Luis Potosí del período producía cuando la hija mayor crecía en la tienda del padre, con la proximidad del trabajo del padre y con la educación que el Colegio de las Hermanas Josefinas de San Luis había dado a las hijas de las familias de posición de la ciudad en los años 80 y 90, con el criterio de las religiosas, que en San Luis consideraban que la educación de las mujeres jóvenes merecía la formación que formaba y no solo la instrucción que instruía. Era también la mujer que en los 23 años había tenido la historia que describimos con lo que el paquete iba a tocar. El pasado que el paquete iba a tocar tenía nombre y tenía fecha. El nombre era el señor don Enrique Zavala Ríos. La fecha era el período entre el año de 1889 y el año de 1891, 2 años que en la vida de Josefina habían tenido lo que habían tenido con la densidad de los 2 años que importan cuando importan. El señor don Enrique Zavala Ríos tenía 31 años en 1892 y era el abogado de San Luis Potosí,
que en el año de 1889 había comenzado la práctica en la ciudad después del título que el Instituto de Ciencias y Artes del Estado le había dado, y con los 25 años del recién egresado que en la ciudad donde va a ejercer tiene todo por construir. Había conocido a Josefina en la tertulia de la señora Concha Villalba de Orozco en el mes de agosto de 1889. Con la naturalidad del primer encuentro que en los eventos de la sociedad potosina del período producía el tipo de conocer que los dos que se conocen construyen cuando tienen el carácter de construirlo. El noviazgo entre Josefina y Enrique había durado 2 años, con la seriedad del noviazgo que tiene la forma correcta. El permiso del señor don Cástulo, la regularidad de las visitas en la casa de los Galindo, la presencia de Enrique en los eventos de la familia, con la naturalidad del que en la familia de la novia ha construido el lugar que el tiempo y la constancia construyen. Y había terminado en el mes de septiembre de 1891, cuando el señor don Enrique Zavala le había comunicado al señor don Cástulo que las circunstancias de su práctica profesional habían cambiado de manera que lo obligaba a trasladarse a la Ciudad de México para el ejercicio de la abogacía con el despacho que un colega le ofrecía en la capital, y que en los términos de la nueva situación no podía sostener el noviazgo con Josefina, con la presencia que el noviazgo requería cuando la distancia era la que la Ciudad de México producía entre los que estaban en ella y los que estaban en San Luis Potosí. El señor don Cástulo había recibido lo que el señor don Enrique le comunicó con la respuesta que el padre de la novia tiene cuando el pretendiente de la hija le comunica que el noviazgo termina. La conversación que tuvo con el señor don Enrique en el despacho de la casa de la calle de Zaragoza, con la directeza del comerciante de 20 años de negocio, que en las conversaciones difíciles tiene el instrumento de la directeza. Josefina había procesado lo que el señor don Enrique le había explicado directamente con la honestidad que describimos como el instrumento de Josefina cuando las cosas requerían la honestidad. Que el traslado era el traslado, y que en el traslado lo que habían tenido tenía el final que el traslado producía, no con el dramatismo de los finales que en las novelas del período producen las escenas que los lectores buscan, con la sobriedad de los finales que en las personas que tienen el carácter de procesarlos con sobriedad se procesan de esa manera. Lo que el noviazgo con Enrique había tenido era lo que describimos. La tertulia de agosto de 1889, el permiso del señor don Cástulo, los 2 años de regularidad con las visitas y los eventos y la presencia de Enrique en la vida de la familia Galindo, con la naturalidad del que en esa vida ha construido el lugar que el tiempo construye. Y había tenido también lo que los noviazgos de 2 años tienen, cuando los dos que los tienen el carácter de construirlos con la seriedad del que construye algo que considera que merece ser construido bien. Las conversaciones que en los 2 años habían tenido sobre lo que querían construir juntos en San Luis Potosí, los eventos de la ciudad que en 2 años de noviazgo visible en la sociedad potosina habían producido la imagen de los dos como los que en Josefina y en Enrique la ciudad tenía disponible como la imagen de un noviazgo que iba a la boda. La ropa que la señora Remedios había empezado a encargar a la modista para el ajuar. Los planes que el señor don Cástulo había comenzado a hacer con el señor don Enrique sobre dónde vivirían los dos cuando el noviazgo produjera la boda que producía. Todo eso había existido y en septiembre de 1891 todo eso había terminado con el traslado del señor don Enrique a la Ciudad de México. En el mes de mayo de 1892, 9 meses después del final del noviazgo con Enrique, Josefina había conocido a Aurelio Montoya en la procesión del Viernes Santo de la Catedral de San Luis,
con el tipo de encuentro que en los eventos religiosos del período producía el conocer entre las familias de posición, que en esos eventos tenían la presencia que la devoción y la posición producían juntas. El noviazgo con Aurelio había durado 2 meses y había llevado a la boda del sábado 16 de julio de 1892. El señor don Enrique Zavala Ríos estaba en la Ciudad de México, no en San Luis, no en la lista de los 83 invitados del banquete de la boda de Josefina con Aurelio, no en el salón de la calle de Zaragoza. El paquete sin firma en la mesa de los regalos estaba en el salón de la calle de Zaragoza. Capítulo 4. La señora Remedios y el paquete. Lo que la madre sintió. La señora Remedios, Pedraza de Galindo, tenía 47 años y era la mujer que en los 24 años de matrimonio con el señor don Cástulo había tenido la posición de la esposa del comerciante de telas de San Luis, con todo lo que esa posición producía en los términos de lo que la esposa del comerciante establecido del período tenía disponible como los instrumentos de esa posición. Era también la madre de Josefina, con el conocimiento que la madre de la hija mayor tiene cuando en 23 años de ser la madre de la hija mayor, ha construido lo que se construye con la proximidad que no tiene parangón en ninguna otra relación de la familia. Había visto el noviazgo de Josefina con Enrique Zavala con los ojos de la madre, que en el noviazgo de la hija tiene la imagen que la madre tiene cuando la imagen que tiene es la de los 2 años del noviazgo, visto desde la cercanía de la madre que vive en la misma casa que la hija durante el noviazgo. Y había visto cómo Josefina procesó el final de ese noviazgo con la sobriedad que describimos. Lo que la señora Remedios sintió cuando tomó el paquete sin firma de la mesa de los regalos era lo que las madres sienten cuando en algo que en la superficie no tiene señal de alarma, tienen, sin embargo, la señal de alarma que en ellas llega antes de que la explicación de la señal llegue con la forma que la explicación tiene cuando llega. No supo qué era la señal, solo que había señal. Fue a buscar a Josefina en el salón con el paquete en la mano. Josefina estaba con Aurelio en el extremo del salón donde los músicos tocaban la música del banquete con el repertorio de la música de los banquetes del período potosino. La señora Remedios la esperó con la paciencia de la que espera lo que espera, sabiendo que lo que espera tiene el tiempo que tiene antes de que ocurra lo que tenga que ocurrir. Josefina vio a su madre con el paquete. Fue a ella con el movimiento de la novia, que en el banquete de su propia boda tiene los momentos de movimiento que el banquete produce cuando los que están en él tienen razones para moverse, con el movimiento específico que una razón produce cuando la razón es la persona que te está esperando con algo en la mano. ¿Qué es?, preguntó Josefina cuando llegó a donde estaba la señora Remedios. No tiene firma, dijo la señora Remedios. Lo encontré en la mesa de los regalos. Ahí, capítulo 5. Josefina abre el paquete. Lo que había adentro. Josefina Galindo Pedraza tomó el paquete de las manos de la señora Remedios a las 6:05 de la tarde del sábado 16 de julio de 1892, con el movimiento de la novia, que en el banquete de su boda recibe algo de la mesa de los regalos. Lo examinó por los 4 lados con la atención que lo que no tiene firma produce en el que lo recibe cuando lo que no tiene firma llega en un contexto donde todas las demás cosas tienen firma. La señora Remedios la miraba. En el salón, los 83 invitados tenían el banquete. Nadie en particular miraba a la novia con el paquete, porque en el salón, con 83 personas, los momentos de los dos que están juntos con algo pasan con la facilidad de los momentos de los dos en el salón grande. Josefina rompió el papel café con el gesto del que abre lo que abre con la atención puesta en lo que va a encontrar adentro. El papel café guardaba una caja pequeña de madera con la tapa sin cierre. La caja tenía el tamaño de la palma de la mano.
Era la caja que las joyerías del período usaban para guardar los broches y las pulseras y los pendientes que vendían cuando los compraban como el regalo que la caja pequeña de madera contiene. Josefina abrió la caja. Adentro había un broche. Era un broche de filigrana de plata, del tipo que los plateros de San Luis Potosí hacían con el trabajo de la filigrana que en las ciudades del altiplano potosino del período tenía la tradición del platero que en los siglos de la minería de la plata había construido el oficio de trabajar la plata con los dedos y con la paciencia del trabajo que produce la filigrana cuando la filigrana está bien hecha. El broche tenía la forma de una flor de 4 pétalos con el centro de ónix negro. No era un broche que Josefina no hubiera visto antes. Era el broche que ella misma le había regalado al señor don Enrique Zavala Ríos en el mes de febrero de 1891, 8 meses antes del final del noviazgo, en el día de la Candelaria, que en San Luis Potosí del período tenía la presencia de la festividad que en las familias de posición producía el intercambio de regalos con la regularidad de la costumbre establecida. Se lo había regalado con el gesto de la novia que en el novio tiene la persona a quien regalar, lo que se regala cuando se quiere dar algo con la presencia de lo que se da cuando se da con la intención de que dure. El broche estaba en la caja. En la caja de la boda de Josefina con Aurelio Montoya sin firma. Capítulo 6. Lo que el broche producía. Los primeros segundos, Josefina Galindo Pedraza sostuvo la caja con el broche durante los segundos que la imagen de lo que tenía en la mano tardó en producir en ella lo que producía. No los segundos del que no entiende lo que tiene. Los segundos del que entiende perfectamente lo que tiene y que en entenderlo tiene la complejidad de lo que entender algo de esa magnitud en el banquete de la propia boda produce. La señora Remedios miraba la caja, no el broche todavía, porque la señora Remedios no sabía lo que el broche era en los términos que Josefina sabía. Miraba la cara de Josefina con la cara de la madre, que en la cara de la hija lee lo que la hija tiene, aunque nadie se lo diga. Josefina cerró la caja. Se la dio a la señora Remedios con el gesto controlado, del que en el gesto controlado tiene la decisión de que el gesto sea controlado. «Guárdalo, mamá». La señora Remedios tomó la caja. La miró. Miró a Josefina. «¿Qué es?» «Un broche de plata», dijo Josefina. «Guárdalo hasta después del banquete». El tono de Josefina no era el tono de la novia del banquete de la boda, cuando la novia del banquete de la boda recibe un regalo que le alegra o que le sorprende con la sorpresa agradable de lo que los regalos producen cuando son los regalos correctos. Era el tono de la persona que en la situación que tiene frente a ella tiene la decisión de que la situación espere y de que en esperar no produzca en el banquete lo que la situación podía producir si no esperaba. La señora Remedios guardó la caja. Fue a buscar al señor don Cástulo. Josefina volvió al salón con el paso de la que en el banquete de la propia boda tiene que volver al salón con lo que tiene, con la compostura que el salón y los 83 invitados requieren de la novia, que vuelve al salón con la compostura que el salón requiere, aunque lo que tiene no sea lo que tiene la compostura como el instrumento fácil. Era la hija del comerciante de 20 años, con el instrumento de la compostura que el negocio del padre produce en los que crecen con el negocio del padre, cuando el negocio enseña que hay momentos donde la compostura es lo que corresponde, porque el lugar y el momento requieren la compostura antes que cualquier otra cosa. Aurelio la vio llegar. No dijo nada. El gesto controlado que había notado seguía ahí, y en seguir ahí tenía el peso de lo que Josefina llevaba de regreso al salón. Los 83 invitados tenían el banquete.
La música tocaba lo que la música tocaba, y Josefina estuvo en el banquete el resto de la tarde, con el broche en la caja en el bolsillo del señor don Cástulo, y con la pregunta en el fondo, con la compostura en la superficie. Capítulo 7. Aurelio Montoya Leal. El novio, que no sabía el señor, don Aurelio Montoya Leal, tenía 26 años en julio de 1892 y era el hijo mayor del señor don Porfirio, con el carácter que el hijo mayor del minero potosino del período producía cuando ese hijo mayor había crecido en el negocio de la mina, con la proximidad del trabajo del padre y con la educación que el Instituto de Ciencias y Artes del Estado había dado a los hijos de las familias de posición de San Luis en los años 80. Lo que Aurelio tenía de Josefina después de 2 meses de noviazgo era lo que 2 meses del noviazgo del período en San Luis Potosí de 1892 le daban cuando los dos que lo tienen la disposición de conocerse con la seriedad que el noviazgo del período requería para ser el noviazgo que producía la boda. La había conocido en la procesión del Viernes Santo y en los 2 meses siguientes había construido el conocimiento de la mujer que había elegido con la rapidez que los noviazgos cortos tienen cuando los que los tienen el criterio de construirlos rápido, porque la situación produce la rapidez como el instrumento disponible. Lo que Aurelio no sabía en el banquete de la boda era lo que el paquete sin firma había producido en Josefina, con la caja del broche. No sabía del noviazgo de Josefina con Enrique Zavala, no porque Josefina se lo hubiera ocultado deliberadamente, porque en 2 meses de noviazgo, la historia completa de los 23 años de la persona que uno conoce no siempre tiene el espacio que cada parte requiere para estar completamente. Lo que Aurelio sabía era lo que 2 meses le habían dado, y lo que en el banquete de la boda tenía era lo que el banquete tenía. Los 83 invitados, la música, la comida de la señora Remedios, que en la cocina potosina tenía la tradición de la cocina del altiplano, que en la calle de Zaragoza era la cocina correcta para el evento que merecía la cocina correcta, y Josefina con el gesto controlado que describimos. Aurelio notó el gesto controlado con la atención del hombre de 26 años, que en la mujer que acaba de casarse tiene la atención de ver lo que tiene. No lo nombró en ese momento, porque en el banquete el nombrar requería el espacio que el banquete no producía como el espacio disponible, pero lo notó. Capítulo 8. El señor don Cástulo, lo que el padre supo. El señor don Cástulo Galindo Fuerte tenía 52 años y era el comerciante de telas de la calle de Hidalgo con los 20 años de negocio que describimos. Era también el padre que en los 23 años de ser el padre de Josefina había construido el conocimiento de la hija con la combinación del comerciante que en los negocios ha aprendido que las personas se conocen en lo que hacen, cuando la situación les produce algo, y del padre que en la hija tiene lo que el padre tiene cuando la hija es la que es. La señora Remedios fue a buscarlo a las 6:15 con la caja en la mano y con lo que Josefina le había dicho, que era un broche de plata, que lo guardara hasta después del banquete, y con el tono que la señora Remedios había leído en Josefina como la señal que describimos. El señor don Cástulo abrió la caja. Vio el broche. Miró a la señora Remedios. ¿Sabes qué es?, preguntó la señora Remedios. El señor don Cástulo tardó. Era el comerciante de 20 años, que en los objetos tiene la evaluación del comerciante, el broche de filigrana de plata del platero potosino con el ónix negro. No era un broche que reconociera directamente. Era el tipo de broche que en las joyerías de San Luis del período uno compra cuando quiere dar un regalo, con la presencia de la plata trabajada y del ónix, que en la tradición de los regalos del altiplano potosino tenía el peso específico del regalo que uno da cuando quiere que lo que da tenga la permanencia de la plata. No,
dijo el señor don Cástulo. ¿Tú sabes? La señora Remedios negó. Tenía lo que la cara de Josefina le había dado como la señal y lo que el broche en la caja le daba como el objeto y la combinación de las dos cosas como la información que la información parcial da cuando uno tiene las piezas, pero no el cuadro completo. El señor don Cástulo guardó la caja en el bolsillo interior del saco. Después del banquete hablo con Josefina. Hechos capítulo 9. El resto del banquete. Josefina, con lo que tenía Josefina Galindo Pedraza, estuvo en el banquete de su propia boda el resto de la tarde y de la noche, con lo que el paquete sin firma le había dado, y con el broche en la caja que el señor don Cástulo tenía en el bolsillo interior del saco, y con los 83 invitados del salón de la calle de Zaragoza, que en el banquete tenían lo que los 83 invitados de los banquetes tienen cuando el banquete va bien. Lo que Josefina tenía mientras el banquete continuaba era la pregunta que el broche producía en ella, con la imagen del broche que conocía y que en conocerlo tenía la historia de lo que el broche era en los términos de la historia de Josefina. El regalo de la Candelaria de 1891 al señor don Enrique Zavala Ríos, el noviazgo de 2 años, el final en septiembre de 1891, y el señor don Enrique en la Ciudad de México. La pregunta que el broche producía era específica y tenía la precisión de las preguntas que en la mente de los que tienen la atención de ser precisos en las preguntas tienen cuando la situación produce la pregunta que la situación produce. No era la pregunta vaga del que en algo inesperado tiene la desorientación que lo inesperado produce cuando llega sin la forma de la pregunta precisa. Era la pregunta de la hija del comerciante que en 20 años de ser la hija del comerciante ha aprendido que los problemas que llegan sin firma en la mesa de los regalos tienen la pregunta específica que el problema específico produce cuando se lo mira con la atención que merece. La pregunta era esta: ¿cómo había llegado el broche que ella le había regalado al señor don Enrique a la mesa de los regalos de su boda con Aurelio Montoya? Las respuestas posibles tenían la variedad que las respuestas posibles tienen cuando una pregunta puede tener varias respuestas y cuando ninguna de las respuestas posibles puede ser descartada con la información disponible. El señor don Enrique podía haberlo enviado él mismo. Alguien que lo conocía podía haberlo enviado en nombre de él o con el conocimiento de él. El señor don Enrique podía haberlo vendido o regalado, y la persona que lo había recibido podía haberlo enviado sin saber lo que el broche era en los términos de la historia que describimos. O había una respuesta que las demás respuestas posibles producían como la más específica cuando se las ponía junto con lo que Josefina sabía del señor don Enrique y de Aurelio, y de la conexión que el broche en la mesa de los regalos de la boda de los dos podía representar, que entre el señor don Enrique y Aurelio Montoya había una conexión que el paquete sin firma estaba señalando. Josefina no había hablado con Aurelio sobre el señor don Enrique en los 2 meses del noviazgo. No había mencionado el nombre, no había contado la historia, no porque la historia fuera un secreto en los términos del secreto que se guarda porque expone algo vergonzoso, porque en 2 meses de noviazgo la historia de los noviazgos anteriores no había tenido el momento que ese tipo de historia requiere para ser contada con el espacio que merece. Capítulo 10. El señor don Enrique Zavala Ríos. Lo que San Luis Potosí sabía de él. Lo que San Luis Potosí sabía del señor don Enrique Zavala Ríos en julio de 1892 era lo que la ciudad del interior del país del período sabe de los que en ella han estado y se han ido, que en los años de su práctica en San Luis había construido la presencia del abogado joven que en la ciudad del Altiplano construía la clientela con el trabajo del recién egresado,
que había tenido el noviazgo con Josefina Galindo, que en los 2 años de su duración había sido el noviazgo visible en los eventos de la sociedad potosina, donde los noviazgos de las familias de posición tenían la visibilidad que la ciudad del interior del período les daba, y que en septiembre de 1891 se había ido a la Ciudad de México con el traslado que describimos. Lo que San Luis Potosí no sabía con la misma claridad era lo que el señor don Enrique había construido en la Ciudad de México en los 9 meses transcurridos, desde su traslado hasta el sábado 16 de julio de 1892. La Ciudad de México era la ciudad donde los que se iban de San Luis iban a construir lo que San Luis no les daba o lo que querían que fuera más grande de lo que San Luis podía hacerlo. Lo que San Luis no sabía era que el señor don Enrique Zavala Ríos y el señor don Aurelio Montoya Leal se habían conocido en la Ciudad de México en el mes de febrero de 1892. El señor don Aurelio había ido a la Ciudad de México en enero de 1892 con el negocio de la mina La Asunción, que en ese período estaba en el proceso de modernización que describimos y que requería la presencia del hijo mayor del señor don Porfirio en la capital para las gestiones con el capital de inversión que el proceso de modernización requería. El señor don Enrique ejercía en la Ciudad de México el derecho de minería con el despacho del colega que describimos, que era el despacho que se había especializado en los asuntos jurídicos de las minas del interior del país, con la clientela que en el porfiriato del período producía la modernización de la industria extractiva nacional. El señor don Aurelio había llegado al despacho del señor don Enrique con el asunto jurídico de la mina La Asunción, que requería el abogado de derecho de minería en la Ciudad de México. En el despacho habían tenido la conversación de negocios que los 2 meses de trabajo conjunto en el asunto jurídico de La Asunción habían producido con la regularidad de los dos que trabajan juntos en el mismo asunto durante 2 meses en la misma ciudad. El señor don Enrique no le había dicho al señor don Aurelio que había tenido el noviazgo con Josefina Galindo, de San Luis Potosí. El señor don Aurelio no le había dicho al señor don Enrique que en mayo de 1892, cuando había vuelto de la Ciudad de México a San Luis, había conocido a Josefina Galindo en la procesión del Viernes Santo. Capítulo 11. La conexión. Lo que el paquete señalaba. Lo que el paquete sin firma señalaba, con el broche en la caja de madera, era la conexión que describimos, que el abogado de la Ciudad de México con quien el novio había trabajado en los asuntos jurídicos de la mina era el mismo hombre que había tenido el noviazgo de 2 años con la novia. La pregunta de quién había enviado el paquete tenía la respuesta que la conexión que describimos producía como la respuesta más específica cuando se ponía la conexión junto con el broche. El señor don Enrique había enviado el broche. O alguien que sabía lo que el señor don Enrique sabía sobre la conexión lo había enviado en nombre de él o con el conocimiento de él. Lo que la señora Remedios tenía en el bolsillo del saco del señor don Cástulo era la caja con el broche, y lo que Josefina había tenido en los 2 meses del noviazgo con Aurelio sin decirle lo del señor don Enrique. Y lo que el señor don Cástulo tenía en el banquete con la caja en el bolsillo era la pregunta de qué hacer con lo que tenía, en los términos de lo que el banquete tenía todavía para producir con los 83 invitados en el salón. Josefina estaba en el banquete con lo que describimos. Aurelio estaba en el banquete con la nota del gesto controlado de Josefina que había tomado y que en su atención seguía ahí. Y el broche estaba en la caja en el bolsillo del señor don Cástulo con la pregunta de qué era lo que el broche representaba en los términos de la historia que describimos. Capítulo 12. Josefina y el señor don Cástulo. La conversación de las 9.
El banquete terminó su parte principal a las 9 de la noche, cuando los primeros invitados comenzaron a retirarse con el movimiento gradual de los banquetes que al llegar a las 9 horas de la noche producen la salida de los primeros que se van con el gesto del invitado, que en retirarse produce la señal de que la parte central del evento ha terminado. El señor don Cástulo le dijo a Josefina a las 9:15 que necesitaba hablar con ella en el despacho de la casa, con el movimiento del padre, que en el evento grande tiene el momento de hablar con la hija en el despacho, y que ese momento a las 9:15 del banquete era el momento disponible con los invitados en el proceso de retirarse y con Aurelio en la conversación con los últimos grupos del salón. Josefina fue al despacho con el señor don Cástulo, con la señora Remedios. Los tres en el despacho de la casa de los Galindo, con la caja en el bolsillo del señor don Cástulo, y con lo que los tres tenían de lo que la tarde había producido. El señor don Cástulo sacó la caja del bolsillo, la puso sobre el escritorio del despacho, la abrió. «El broche», dijo el señor don Cástulo. «¿Qué es?» Josefina lo miró con la evaluación de los 23 años que en el padre tiene la persona que merece la respuesta honesta cuando el padre pregunta, con la directeza que el padre tiene cuando pregunta directamente. «Es el broche que yo le regalé al señor Enrique Zavala en la Candelaria del 91. El señor don Cástulo procesó eso. La señora Remedios lo procesó también desde el sillón del despacho donde se había sentado con la atención de la madre, que en la hija y en el padre tiene los dos instrumentos de la conversación que va a escuchar. «¿Cómo llegó a la mesa de los regalos?», preguntó el señor don Cástulo. «No lo sé», dijo Josefina. «Alguien lo puso ahí sin firma». «¿Y tienes alguna idea de quién lo puso?» Josefina tardó. Era el tardarse que la pregunta del padre con la directeza que describimos produce cuando la respuesta requiere el cuidado, que la respuesta que se da al padre en el despacho de la casa con la madre en el sillón merece cuando la respuesta tiene lo que esa respuesta tenía. El señor Aurelio fue a la Ciudad de México en enero y en febrero. El señor Enrique está en la Ciudad de México desde septiembre del 91. El señor don Cástulo la miró. Era la respuesta que en los términos de lo que el padre recibe, cuando la hija le da la información que tiene disponible, sin nombrar directamente la conclusión, deja al padre el trabajo de llegar a la conclusión con la información que la hija le da. La conclusión a la que el señor don Cástulo llegaba era la que describimos. «¿Aurelio sabe de Enrique?», preguntó el señor don Cástulo. «No», dijo Josefina, «no le conté». «¿Y Enrique sabe de Aurelio?». Josefina tardó de nuevo. Si estuvieron en la Ciudad de México en el mismo período, es posible que se hayan conocido, pero no sé si Aurelio le dijo que se iba a casar con una Galindo de San Luis. El capítulo 13. Lo que el paquete podía querer decir. Las interpretaciones. El señor don Cástulo Galindo Fuerte estaba en el despacho de la casa de la calle de Zaragoza a las 9:15 de la noche del sábado 16 de julio de 1892, con las tres interpretaciones posibles del paquete sin firma que la situación producía, como las interpretaciones disponibles cuando se tenía la información que el despacho tenía. La primera interpretación: que el señor don Enrique Zavala había enviado el broche como el mensaje del que en el regalar a la novia lo que la novia le había regalado a él, está diciendo algo que el broche sin firma puede decir sin que las palabras lo tengan que decir. Que ese algo era lo que el señor don Enrique quería que la novia recibiera en el día de la boda con otro hombre, el regreso del objeto que representaba lo que los dos habían tenido. No como el acto del que quiere destruir la boda.
como el acto del que en el broche sin firma le dice a la persona que lo recibe lo que el objeto contiene de los dos, en los términos en que el objeto fue dado y en los términos en que el objeto fue guardado. La segunda interpretación, que el señor don Enrique había enviado el broche porque supo que la novia era Josefina, cuando el señor don Aurelio le dijo en la Ciudad de México que se casaba con Josefina Galindo de San Luis Potosí, y que en saber que la novia era Josefina y que el novio era el cliente con quien había trabajado, había enviado el broche como el señal de que sabía lo que sabía. No como la amenaza del que señala algo para extorsionar o para dañar, como el señal del que en el objeto que tiene disponible de esa historia específica tiene el instrumento de hacer saber que sabe. La tercera interpretación, que el señor don Enrique no había enviado el broche, que el broche había llegado a la mesa de los regalos por una vía que no pasaba directamente por el señor don Enrique, sino por alguien que sabía la historia de los dos y que tenía el broche o acceso al broche. Esa interpretación era la menos probable con la información disponible, pero era la interpretación que la información disponible no podía descartar completamente. El señor don Cástulo le presentó las tres interpretaciones a Josefina y a la señora Remedios con la claridad del comerciante de 20 años que en los problemas que tiene en el despacho tiene el instrumento del análisis de las interpretaciones posibles antes de pasar a la acción que la situación requiere. Josefina escuchó las tres. Luego dijo lo que dijo con la voz de los 23 años, que en las tres interpretaciones tenía la evaluación que los 23 años de conocer a Enrique Zavala durante 2 años de noviazgo le daban como el instrumento de evaluar cuál de las tres era la más probable. La primera o la segunda, dijo Josefina, no la tercera. El broche lo tenía él. Capítulo 14. Aurelio, lo que el novio tenía que saber. La pregunta que el despacho producía con el señor don Cástulo y la señora Remedios y Josefina era la pregunta que en la situación que describimos era la pregunta que venía después de las tres interpretaciones con la lógica de lo que sigue cuando se tiene la interpretación más probable y cuando lo que sigue requiere la acción que la interpretación más probable produce como la acción disponible. La pregunta era si Aurelio tenía que saber lo que el paquete y el despacho habían producido esa noche. El señor don Cástulo pensó que sí. No porque el señor don Cástulo tuviera la certeza de que Aurelio sabía del broche, o de que Aurelio hubiera tenido algún papel en lo que el paquete sin firma era, sino porque en los términos de lo que el matrimonio que acababa de comenzar esa mañana era, el señor don Cástulo consideraba que Aurelio merecía la información que la noche había producido con la directeza que merecía, cuando el que la recibía era el marido de la hija. La señora Remedios pensó que sí también, por la misma razón del señor don Cástulo, y por la razón adicional que la señora Remedios tenía como la razón que la madre de la novia agrega a la razón del padre, que si Aurelio sabía algo del paquete y no lo decía, lo que el matrimonio que acababa de comenzar tenía como la primera noche era el peso de lo que uno de los dos sabe y el otro no sabe. Josefina tardó. Era el tardarse que la pregunta de si Aurelio tenía que saber produce en la persona que tiene que decírselo cuando tiene que decírselo. Sí, dijo Josefina, tiene que saber y tiene que decirme si conoce al señor Enrique. Capítulo 15. Josefina y Aurelio. La primera conversación del matrimonio. Josefina fue a buscar a Aurelio a las 10 de la noche, cuando los últimos invitados se estaban yendo del salón, con el movimiento de los últimos invitados de los banquetes del período, que en el retirarse tienen el ritual del abrazo y del agradecimiento, y de las palabras que los últimos invitados dejan, como el final del evento, que fue lo que fue. Lo encontró con el señor don Porfirio Montoya, que era su padre,
y con el señor don Leandro Villaseñor, que era el cuñado del señor don Porfirio, en la conversación de los últimos invitados, que en el salón tenían lo que los últimos invitados del banquete tienen cuando el banquete ha terminado su parte central, y lo que queda es la conversación que los últimos invitados tienen cuando nadie tiene prisa de irse todavía. Aurelio, dijo Josefina con el tono de la persona que necesita hablar con la persona a quien le habla en el espacio, que no es el espacio del salón con los últimos invitados. ¿Puedes venir un momento? Aurelio se disculpó con el señor don Porfirio y con el señor don Leandro con la naturalidad del hijo y del sobrino político que en la novia que llama tiene la razón de disculparse con la naturalidad de lo que se disculpa cuando la razón es clara. Fue con Josefina al corredor de la casa con la puerta que daba al jardín. En el corredor, con la puerta al jardín, Josefina le contó a Aurelio lo que el corredor requería que le contara con la versión que la noche de la boda producía como la versión disponible. El paquete sin firma, el broche, el noviazgo de 2 años con Enrique Zavala, que había terminado en septiembre de 1891, y la pregunta que el broche en la mesa de los regalos producía sobre la conexión entre el señor don Enrique y Aurelio. Aurelio escuchó con el silencio del hombre de 26 años que en el corredor de la primera noche del matrimonio recibe lo que recibe. No fue el silencio del que no tiene nada que decir. Fue el silencio del que tiene algo, y que en tenerlo tiene la evaluación de lo que tiene antes de que lo que tiene llegue en palabras. Cuando Josefina terminó, Aurelio tardó con la honestidad que describimos, como la honestidad de Gustavo en el roteiro anterior, pero que en Aurelio tenía la forma específica de Aurelio. Directa, sin el rodeo, con el instrumento de la directeza del hijo del minero potosino que en los negocios había aprendido que las conversaciones difíciles se tienen con la información completa y no con la información recortada. «Conozco al señor Enrique Zavala», dijo Aurelio. Capítulo 16. Lo que Aurelio sabía. La historia desde la Ciudad de México. Aurelio le contó a Josefina en el corredor de la casa de los Galindo a las 10 de la noche del sábado 16 de julio de 1892, lo que tenía para contarle con la misma directeza que había usado para empezar la conversación. Sí. Había conocido al señor don Enrique Zavala en la Ciudad de México en el mes de febrero de 1892, cuando había llegado al despacho del señor don Enrique con los asuntos jurídicos de la mina La Asunción. Había trabajado con él durante los 2 meses de enero y febrero. El señor don Enrique era el abogado de derecho de minería que los asuntos de la Asunción requerían, y había hecho el trabajo con el criterio del profesional que conoce el derecho de minería con la profundidad que el despacho especializado produce cuando lleva suficiente tiempo siendo el despacho de esa especialidad. En los 2 meses de trabajo conjunto, el señor don Enrique nunca le había mencionado a Josefina. No el nombre, no San Luis, no el noviazgo de 2 años. Aurelio tampoco le había mencionado a Josefina porque en febrero de 1892 todavía no conocía a Josefina. La había conocido en mayo, 3 meses después de volver de la Ciudad de México. «¿Cuándo le dijiste que ibas a casarte?», preguntó Josefina. «En el mes de junio», dijo Aurelio, «cuando regresé a la Ciudad de México por los asuntos finales de la Asunción. Me casaba con Josefina Galindo de San Luis Potosí». Josefina procesó eso. El señor don Enrique había sabido en junio de 1892 que Aurelio Montoya, el cliente con quien había trabajado en los asuntos de la mina La Asunción de San Luis Potosí, se casaba con Josefina Galindo de la misma ciudad. «¿Cómo reaccionó?», preguntó Josefina. Aurelio tardó,
Era el tardarse del que en la respuesta a esa pregunta tiene algo que en el momento en que el señor don Enrique lo reaccionó no tenía el contexto de lo que el paquete del sábado 16 de julio iba a dar como el contexto. Se quedó callado un momento, luego me dijo que le daba gusto que me casara con una potosina. Una pausa. No dijo nada más sobre Josefina Galindo específicamente. Da capítulo 17, la pregunta central. Lo que el broche quería decir. Josefina Galindo de Montoya estaba en el corredor de la casa de los Galindo a las 10:15 de la noche del sábado con Aurelio y con lo que la conversación del corredor le había dado sumado a lo que el despacho con el señor don Cástulo y la señora Remedios le había dado antes. La pregunta central era la que el broche en la caja sin firma producía cuando se la ponía con todo lo que la noche había dado. ¿Por qué el señor don Enrique Zavala había enviado el broche a la mesa de los regalos de la boda de Josefina con Aurelio? Las tres interpretaciones del despacho seguían siendo las tres interpretaciones disponibles. Pero con la información de lo que Aurelio había contado sobre la Ciudad de México y sobre la reacción del señor don Enrique en junio cuando supo del matrimonio, la primera interpretación tenía ahora más peso que antes. El señor don Enrique había guardado el broche en los 9 meses desde el final del noviazgo de septiembre de 1891 hasta el mes de julio de 1892. Lo había guardado a través del traslado a la Ciudad de México, de los 2 meses de trabajo con Aurelio en los asuntos de la Asunción, y del mes de junio, cuando supo que Aurelio se casaba con Josefina. Y en el sábado 16 de julio de 1892, lo había enviado a la mesa de los regalos sin firma. Lo que ese guardar de 9 meses decía era lo que Josefina tenía que evaluar con la información que tenía. Que el señor don Enrique había guardado el broche que ella le había regalado durante 9 meses después del final del noviazgo. Que en esos 9 meses había trabajado con el hombre que iba a ser el marido de Josefina sin decirle al marido que lo era. Y que en el día de la boda había enviado el broche de vuelta. ¿Por qué lo guarda 9 meses y lo devuelve el día de la boda?, le preguntó Josefina a Aurelio. Aurelio la miró con la evaluación del hombre de 26 años, que en la pregunta de la mujer que tiene frente a él, tiene la pregunta que la situación produce como la pregunta central, y que en ser la pregunta central merece la respuesta más honesta que tiene disponible. Porque el día de la boda es el día en que lo que guardó cierra, dijo Aurelio, y en cerrarlo lo devuelve. En capítulo 18, Josefina. Lo que decidió con lo que tenía Josefina Galindo de Montoya tenía en el corredor de la casa de la calle de Zaragoza a las 10:30 de la noche del sábado 16 de julio de 1892 la información que la noche le había dado desde la mesa de los regalos a las 6 de la tarde hasta el corredor a las 10:30 con la densidad de las 4:30 horas que describimos. Lo que había recibido era esto: el paquete sin firma con el broche que le había regalado al señor don Enrique. La confirmación de que Aurelio conocía al señor don Enrique de la Ciudad de México y de que el señor don Enrique había sabido en junio que Aurelio se casaba con Josefina, y la respuesta de Aurelio sobre por qué el día de la boda era el día en que lo que se guardó cierra. Lo que tenía que decidir era lo que la noche de la boda, con todo lo que la noche había producido, requería que decidiera. ¿Qué hacía con el broche? ¿Qué hacía con la historia del señor don Enrique que Aurelio ahora sabía? ¿Y qué hacía con el matrimonio que había comenzado esa mañana en la parroquia de San Luis, con el sacerdote y con los 83 invitados, y con el sí que había dicho? El broche era el objeto. El señor don Enrique era la historia. El matrimonio era lo que era. Aurelio, dijo Josefina, era la frase que venía después de la evaluación con los instrumentos que describimos.
Lo que el señor Enrique y yo tuvimos en 2 años terminó en septiembre del 91. Lo que el broche sin firma en la mesa de mis regalos dice es que él también lo cerró hoy, con su manera. Una pausa. Lo que tú y yo empezamos hoy es lo que empezamos, con lo que yo tengo y con lo que tú tienes. El señor Enrique es parte de lo que yo tengo, y ahora tú lo sabes. Aurelio la escuchó. Luego dijo lo que dijo, con la directeza de los 26 años que en la persona que tiene frente a él tiene la persona con quien empezó lo que empezó esa mañana. ¿Quieres guardar el broche o devolverlo? Josefina consideró. Era la pregunta práctica del hombre directo que en la pregunta práctica pone la decisión en manos de quien la decisión le pertenece. Lo guardo. Es plata de San Luis. Es mío. El capítulo 19. El señor Don Enrique. Lo que envió y lo que no envió. Hay un elemento de esta historia que la noche del sábado 16 de julio de 1892, en el corredor y en el despacho de la casa de los Galindo, no tuvo directamente, pero que en la historia que describimos está con la presencia necesaria para que la historia sea completa. El señor don Enrique Zavala Ríos estaba en la Ciudad de México el sábado 16 de julio de 1892. Tenía 31 años y la práctica de derecho de minería, que en el porfiriato del período tenía la demanda que describimos. Había enviado el paquete sin firma a la mesa de los regalos de la boda de Josefina con Aurelio, con el broche de filigrana de plata y ónix negro que Josefina le había regalado en la Candelaria de 1891. No envió una carta. No puso su nombre en el paquete. No buscó que lo que enviaba produjera en el banquete de la boda de Josefina la escena que la presencia del nombre del remitente habría producido cuando la señora Remedios o el señor don Cástulo o Josefina misma hubieran visto el nombre en el sobre. Envió el objeto sin el nombre y en enviar el objeto sin el nombre eligió la forma de lo que quería decir que dijera lo que quería decir sin las palabras que habrían dicho otra cosa. Lo que quería decir era lo que Aurelio había nombrado en el corredor con la precisión del hombre directo, que el día de la boda era el día en que lo que guardó cierra. El broche devuelto el día de la boda de Josefina con otro hombre era el broche que en ser devuelto ese día específico decía lo que el señor don Enrique consideraba que el broche podía decir sin que las palabras lo dijeran. Que lo había guardado, que lo había tenido 9 meses desde el final del noviazgo y que en el día en que Josefina comenzaba el matrimonio con Aurelio Montoya, el señor don Enrique lo devolvía con el acto de devolverlo como el acto del cierre. Era el acto del hombre que en el noviazgo de 2 años con Josefina había tenido lo que había tenido y que en tenerlo y en irlo a la Ciudad de México y en trabajar 9 meses con el hombre que iba a ser el marido de Josefina, sin decirle a ese hombre lo que sabía de Josefina, había procesado lo que procesó con los instrumentos que tenía disponibles hasta el día de la boda, cuando los instrumentos que tenía disponibles eran el broche en la caja, sin firma en la mesa de los regalos. Si era el cierre correcto o si el cierre correcto habría tenido otra forma, era la pregunta que la historia de San Luis Potosí no tenía la respuesta disponible. Lo que tenía disponible era el broche y la noche que describimos, y lo que los que estuvieron en esa noche hicieron con lo que la noche les puso frente a ellos. Capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que el broche de filigrana dejó. Lo que el broche de filigrana de plata, con el ónix negro en la caja de madera en la mesa de los regalos del banquete de la boda de Josefina Galindo, con Aurelio Montoya Leal, el sábado 16 de julio de 1892, dejó en los que tuvieron, lo que tuvieron en esa historia era lo que queda. Cuando las historias que tienen la complejidad que ésta tiene, se procesan con el tiempo que el procesamiento requiere. La señora Remedios Pedraza de Galindo
tuvo en la noche del sábado lo que describimos. La señal de alarma antes de la explicación de la señal, el broche en la caja, la conversación del despacho con el señor don Cástulo y con Josefina, y la imagen de la hija en el corredor con Aurelio, con lo que el corredor produjo entre los dos. Lo que la señora Remedios procesó en los días siguientes era lo que la madre que en la hija tiene la imagen que describimos de los dos noviazgos y de las dos formas de procesarlos, procesa cuando la imagen completa está disponible. El señor don Cástulo Galindo Fuerte tuvo en el despacho las 3 interpretaciones y la conversación con Josefina sobre cuál era la más probable. Y tuvo también la conclusión del despacho que el señor don Cástulo procesó como la conclusión que el comerciante de 20 años procesa cuando tiene la información que la información da. Que el señor don Enrique había enviado el broche con la intención del cierre y que en el cierre el señor don Enrique había elegido el objeto y el día con el criterio del hombre, que en el objeto y en el día tiene el instrumento más honesto de lo que quería decir sin las palabras que habrían dicho otra cosa. Aurelio Montoya Leal tuvo en el corredor la información de que el señor don Enrique Zavala era el hombre que había tenido el noviazgo de 2 años con Josefina y que en los 2 meses de trabajo conjunto en los asuntos de la Asunción no le había dicho lo que sabía de la Josefina Galindo que Aurelio le dijo en junio que iba a ser su esposa. Lo que Aurelio hizo con esa información en los días y en los meses siguientes al sábado era lo que el hombre directo de 26 años, que en el matrimonio que había comenzado esa mañana, tenía la disposición de construirlo con la información completa que tenía disponible, la información de que Josefina y Enrique habían tenido lo que habían tenido y que en el broche sin firma en la mesa de los regalos, el señor don Enrique había cerrado lo que tenía que cerrar. Josefina Galindo de Montoya guardó el broche. Era plata de San Luis y era suyo con la historia que describimos. Lo que el broche guardado producía en Josefina en los años siguientes era lo que los objetos que se guardan producen cuando se los guarda con la conciencia de lo que son y de lo que la historia que los rodea es. La presencia del objeto que en estar ahí dice lo que dice sin que nadie tenga que decírselo en palabras cada vez que el objeto está ahí. En San Luis Potosí, cuando en los años siguientes se recordaba la boda de Josefina Galindo con Aurelio Montoya en el julio del 92, lo que se recordaba tenía la forma que describimos y que la ciudad del altiplano potosino guardaba de la historia. No el escándalo que el paquete sin firma podía haber producido si lo que el paquete producía hubiera sido lo que los escándalos producen cuando los que están en el evento no tienen el carácter de manejar lo que el evento les pone frente a ellos sin que el manejo sea el escándalo, sino la historia del broche de filigrana y del corredor y de la primera conversación del matrimonio que en la primera noche del matrimonio tuvo la información que los matrimonios que comienzan con la información disponible tienen cuando comienzan con ella. Lo que esa información produjo en los años que siguieron al sábado 16 de julio de 1892 era lo que la información produce cuando los que la tienen el carácter de construir con ella lo que se construye con la información honesta que está sobre la mesa y no debajo de ella. Si esta historia te llegó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Esta historia deja preguntas que me interesa saber cómo las ven. El señor don Enrique hizo bien al no decirle a Aurelio durante los 2 meses de trabajo en la Ciudad de México que había tenido el noviazgo de 2 años con la Josefina Galindo, que Aurelio luego le dijo que iba a ser su esposa. Era información que Aurelio merecía tener antes. ¿O era información que le pertenecía a Josefina decirle o no decirle cuando ella considerara que correspondía? Y el broche sin firma en la mesa de los regalos
¿Fue el cierre honesto de un hombre que no tenía otras palabras disponibles? ¿O fue el acto del que en el objeto y en el día elige producir en la novia lo que la novia, en efecto, tuvo en el banquete de su propia boda? Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron en los archivos y en la memoria de las familias, los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.